El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Todo el equipo que tenemos para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, María García, en la redacción, Juan Vargas, en los controles, César Arteaga, que tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. La verdad que, es manifiesto el interés del equipo de Nicolás Maduro por la cantidad de dinero que han manejado en el exterior, a la luz de lo que ha ocurrido ayer en los Estados Unidos, esta incautación de más de 80 vehículos de lujo. Sobre esto no han dicho absolutamente nada. Hace solo algunos días, intentaban tener acceso a $1.000 millones en oro de las reservas internacionales que están en el Banco de Inglaterra, supuestamente para hacer frente a la crisis por el COVID-19, y lo cierto es que nos enteramos de que aparentemente, estaban tratando de llevar a nuestro país, enviar a nuestro país más de 80 vehículos de lujo que fueron incautados por las autoridades norteamericanas por un monto de más de $3 millones. Y la unidad de investigación del Tiempo de Bogotá revela lo siguiente a propósito del caso de Alex Saab, que también aparentemente ha generado mucho interés en el círculo de Nicolás Maduro. Alex Saab controlaría oro venezolano a través de su concuñado italiano. Y les comento detalles de la información. Lidera firma turca socia del régimen. Saab habría apoyado llegada del ELN y ex-FARC al arco minero. Esa información, insistimos, que publica el Tiempo de Bogotá, donde da cuenta del papel supuestamente que tendría la esposa de Alex Saab en esta trama. Y les comento parte de los detalles. La modelo italiana Camila Fabbri, actual pareja del capturado Alex Saab, está tomando cada vez mayor relevancia en las investigaciones en contra del barranquillero, señalando testaferro de Nicolás Maduro. La modelo de 27 años figura junto al régimen en las cartas para que Cabo Verde no lo extradite a Estados Unidos, bajo el argumento de que estaba en una misión humanitaria para llevar alimentos y medicamentos por la pandemia. Bueno, prácticamente al final va a resultar que todos los negocios en el exterior eran para comprar medicamentos y alimentos para nuestro país. Lo digo con absoluta ironía. Testaferro del testaferro, dice el Tiempo de Bogotá. En octubre de 2018, con tan solo 25 años, el italiano firmó un contrato con la Compañía General de Minería de Venezuela, compañía anónima, para la exploración, búsqueda de yacimientos, explotación y extracción aurífera en el arco minero en los estados Amazonas y Bolívar. Se refieren al hermano de la pareja de Alex Saab. Para echar a andar el proyecto, la compañía estatal y la del italiano crearon la Sociedad Anónima Mixta Minera Binacional Turquía-Venezuela. Tarek El Aissami lo mencionan, a quien Saab le dice primo, firmó el contrato a nombre del régimen, y el italiano en representación de Marilins Dis Ticares V Madensilic AS, que es la compañía. Y da cuenta el periódico de lo siguiente: todo el oro que sale del arco minero pasa por las manos de Alex Saab, según testimonio que ha recogido el Tiempo de Bogotá. Y si esto es cierto, seguramente por eso el interés en torno al destino de este empresario colombiano, agente venezolano con pasaporte diplomático de nuestro país. Y justamente sobre el tema de la comunidad internacional vamos a hablar ampliamente en la mañana de hoy, lo que ha ocurrido en las últimas horas, la posición con relación a Venezuela. Compartíamos con ustedes la declaración de la canciller de España en un encuentro con periodistas. Ella decía que será muy difícil reconocer unas elecciones que no sean democráticas en nuestro país. De esto vamos a hablar con nuestros invitados. El ex senador del Partido Nacionalista Vasco, Iñaki Anasagasti, nos... perdona.
No tenemos al ex senador, tenemos al diputado Williams Dávila de la Comisión de Política Exterior, dirigente de Acción Democrática. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Bueno, también fui senador en una época, pensé que pues, iban a recordar eso. No, bueno, la verdad, diputado, mucho interés, tomando como punto de partida su actual posición como diputado y miembro de la Comisión de Política Exterior. Yo le pediría un comentario inicial acerca de lo que podemos esperar de la comunidad internacional en torno a, bueno, estas elecciones. Algunos la han calificado directamente como fraude que se está organizando de cara a las parlamentarias de diciembre, sobre todo después de las declaraciones del ministro de la Defensa, Nicolás Maduro, advirtiendo que la oposición jamás va a llegar al poder mientras ellos estén allí. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mire, yo creo, María, que efectivamente la comunidad internacional, sobre todo en la parte de Europa, se ha ido ya perfilando una narrativa única en el sentido de desconocer cualquier evento que surja de este proceso fraudulento que se piensa desarrollar en este tiempo, pues aquí en Venezuela. Eso es importante porque de repente, por el hecho mismo de estas excisiones que hubo en la oposición por gente que se fue al régimen, que se vendió, por decirlo así, diera la impresión en el exterior que no había una posición coherente de todos los sectores de la oposición, pero ya la gente se dio cuenta, los partidos están intervenidos por el régimen, nombraron el régimen por vía de un TSJ ilegítimo, un ilegítimo CNE rompiendo o violando la Constitución, la Ley del Poder Electoral, la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Esa matriz, ya esa situación se ha ido instalando a nivel de la conciencia internacional del hecho de que estamos en presencia de una dictadura con todos los hierros. Y además esas declaraciones del mayor general Vladimir Padrino ponen en evidencia una vez más la advertencia represiva, la amenaza velada que está allí con esas declaraciones, no solo del hecho de impedir que se llegue por la vía electoral de un proceso libre al poder político como se accede en una democracia, sino lo que significa para cada uno de nosotros que no vamos a participar en este proceso fraudulento. Entonces eso significa ya una amenaza de persecución y de todo lo que significa oponerse a esta dictadura. Yo creo pues que la comunidad internacional va a seguir en eso. Fíjate tú el apoyo que hubo de Eslovaquia, y Eslovaquia apoya a Guaidó, y apoya porque precisamente es un presidente legítimo, y al apoyarlo está igualmente coincidiendo plenamente con todos nosotros en la denuncia de un proceso fraudulento que tenemos aquí en Venezuela, con revestimiento de cierta legalidad para el régimen, con la participación de estos partidos confiscados, y lo que estamos en presencia es de un fraude electoral. Así que yo creo que en eso yo soy optimista, se suma a ese apoyo de las declaraciones que dio la canciller de España, todo lo que hemos visto de la resolución de la OEA, las mismas decisiones de la Unión Europea, el pronunciamiento a favor de Guaidó de Eslovaquia. O sea, vemos que hay un apoyo internacional sostenido. Siguen las sanciones, ese caso, por ejemplo, de Alex Saab que estabas tú mencionando, lo deportarán a los Estados Unidos, y ahí hay una fuente de información estratégica muy importante que va poniendo en el taburete, pues en el sillón de los acusados una vez más a este régimen narcoterrorista de Maduro. Ahora, usted mencionaba la confiscación de los partidos políticos, diputado. Yo tengo que preguntarle sobre lo que está ocurriendo con Acción Democrática, porque da la impresión que los diputados que hacen vida en la Asamblea Nacional, han asumido la posición de no participar en lo que, parece será un gran fraude electoral el próximo mes de diciembre. Sin embargo, dirigentes como la gobernadora Lady Gómez del Táchira, que milita, entiendo, todavía en su organización, no está absolutamente clara con relación a esta idea. De hecho, ella expresaba en una entrevista reciente que ella era de la opinión que había que concurrir a cualquier proceso electoral. Yo le pediría su comentario sobre lo que está ocurriendo con Acción Democrática y el resto de los partidos, el impacto que esto puede tener de cara a una estrategia en el futuro
para preservar la Asamblea Nacional, la única institución legítima que queda en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mira, Acción Democrática se reunió miércoles y jueves de la semana pasada, todos los secretarios generales de organización seccionales, reuniones de 8 y 9 horas cada una, el jueves con todos los diputados, y ahí tomamos una decisión, no participar en este proceso electoral fraudulento, en este fraude, sino exigir elecciones libres. Nosotros estamos en ese proceso que efectivamente se debe presionar para que aquí se den elecciones libres. Ahora, lo que pueda decir la gobernadora, bueno, ella ya con su conciencia, ¿no? Porque ella sabe muy bien que el partido tiene esa posición, y nosotros sufrimos un costo político cuando ellos se juramentaron ante la constituyente, porque al final de cuentas criticaron a Henry y a nosotros en el partido. Es una decisión que ellos tomaron individualmente. Entonces, en este caso concreto, la línea nuestra es esa, no hacerle el juego al régimen con este fraude electoral. Ahora, estamos presionando precisamente para que se den elecciones libres, que se articule una plataforma político-social unitaria de todos los factores democráticos para adelantar un plan, una estrategia con un plan de acción. En este momento exigir elecciones libres y después ir evaluando cuáles van a ser los pasos a seguir una vez se produzca este fraude electoral. Así que en eso estamos nosotros muy claros. El partido en ese sentido, la vendetta, la compra que le hicieron a Bernabé Gutiérrez, eso no ha afectado la estructura del partido. Nosotros nos mantenemos en torno al liderazgo de Henry Ramos, lo apoyamos, lo respaldamos y estamos muy de frente. El primer partido que ha asumido esta posición ha sido Acción Democrática. Y nosotros no vamos a estar ahora, está pensando vericuetos de buscar una tarjeta. Bueno, pues para eso no hubiéramos quedado con la tarjeta blanca y estuviéramos participando. No, nosotros tenemos una posición de principio. Acción Democrática es una organización que no es electorera. Nosotros somos un partido que nacimos para hacer la democracia en Venezuela. Construimos esa democracia y ahora la tenemos que defender. Y la estamos defendiendo. Pero en la práctica, ¿descarta usted, diputado, una posible división en el seno de su organización política? No, María, no es división. División es lo que vimos siempre, lo que vimos en su época, cuando se dividió con el MIR, el ARS, el MEP con Prieto Figueroa. No, esto no es división, esto es gente que se va, eso es otra cosa. Tipo que se fue, Bernabé Gutiérrez se fue, pero ¿qué gente se fue con él de la estructura del partido? Ninguno. ¿Qué diputado lo acompañó? Ninguno. División es que la fracción que tiene 27 miembros se hubiera partido por la mitad, pues uno para allá y otro para acá. Ninguno. Toda la fracción está cohesionada. Seguimos líneas, nosotros somos de línea. Yo no creo, eso no es división, eso es tipos que se fueron, tipos que los tocó el alacrán, pues. Ahora, diputado, ¿cuál es la estrategia? Y de esto hemos hablado con varios dirigentes de la Alternativa Democrática, tomando en cuenta la posición asumida por un sector que acompaña a Nicolás Maduro de impedir cualquier transición a la democracia en nuestro país. ¿Cuál es la estrategia, sobre todo de cara al mes de enero? ¿Qué puede decirnos? Bueno, mira, ahorita exigir elecciones libres, que la gente tenga conciencia plena, para rebatir ese discurso que han querido desarrollar algunos, que es que nosotros somos abstencionistas y que no, nosotros no somos abstencionistas, nosotros lo que estamos exigiendo es elecciones libres. Un Consejo Nacional Electoral que sea designado por el poder legítimo, que es la Asamblea Nacional, que aquí se le devuelva a las dirigencias naturales de los partidos su conducción, que se respete la ley de partidos políticos, que aquí se liberen los presos políticos, que se le levanten las sanciones de inhabilitación a los que no pueden competir por razones simplemente políticas, que no suceda lo que pasó ahorita con el compañero Hernán Alemán, que murió, se enfermó en 10 días, se murió, exiliado sin sus familiares cerca porque tuvo que irse a Colombia porque había sido allanada su inmunidad y acusado de traidor a la patria. O sea, que no pase eso no puede seguir siendo aquí en Venezuela, eso es lo que nosotros exigimos. Ahora, ¿qué vamos a hacer a partir de enero? Bueno, no, yo creo que las circunstancias te van dando qué paso seguir. Yo soy de los que pienso que hay que construir una plataforma unitaria político-social de cuadros. Toda la oposición, ahorita no tenemos el problema de que si aquel de un partido, aquel de otro partido, porque todos los partidos en este momento están confiscados. Lo que representa a Bernabé, Brito y toda esa gente, esos son los socios del régimen. Esos son los que le están haciendo el juego al régimen. Esos no son los partidos. Bernabé no es AD. Yo creo que jamás pudo haber sido ADECO. Sin embargo, llegó a ser secretario de organización y ahí están las consecuencias de un tipo que tuvo debilidad ideológica, de valores y de principios. Yo creo que en este momento tenemos que construir una plataforma unitaria, político-social,
con una estructuración de cuadros en todos los niveles sociales, estar estimulando la protesta social ante todo este cuadro dantesco que estamos viviendo de la falla completa del servicio público y de comida y toda esta situación de la pandemia que estamos viviendo, y por supuesto sincronizado con las acciones internacionales. Si la Asamblea Nacional tiene que continuar, que continúe. Yo no ando con esa discutidera que si no es legal, que si no es legal, que no. Aquí no hay orden constitucional. Partiendo de allí, aquí no hay democracia. Aquí estamos peleando dentro de una dictadura contra la dictadura. Que la Asamblea Nacional prorrogue su mandato. Bueno, no estamos luchando precisamente para el restablecimiento del orden constitucional. ¿Quién me va a decir a mí entonces qué constitución, qué leyes se va a aplicar para ver si se justifica o no, si la Asamblea por continuidad administrativa debe seguir o no? ¿Qué discusión va a haber ahí si aquí no hay orden constitucional? Y está no declarado por la Asamblea Nacional legítima, por la OEA, por la misma Unión Europea, por la Unión Interparlamentaria. Eso no son invenciones, son realidades. Entonces, frente a eso, bueno, si tenemos una estructura que ha sido legitimada ya, pero suspendido su proceso de funcionamiento porque la declararon en desacato, porque nos persiguen, porque tenemos parlamentarios exiliados, presos, sin inmunidad parlamentaria, bueno, ¿cuál es el problema de que siga la plataforma de lucha que es la Asamblea Nacional con, bueno, los planes de contingencia que puedan desarrollarse en su momento, pues? Pero yo sí estoy de acuerdo con eso, y la lucha hay que continuarla porque esta es una lucha contra una dictadura y tener en la mente la conciencia de resistencia democrática. Incluyendo la posibilidad de que, bueno, tengan que continuar en el exilio, diputado. Bueno, mira, Dios proveerá. Ya veremos en las circunstancias. Yo por lo pronto sigo aquí en la lucha. Y yo creo que todos nosotros estamos decididos a eso y hay que seguir presionando fuertemente, porque no es un problema de uno en lo personal, este es un problema colectivo de una sociedad que está sufriendo, de un pueblo que está sufriendo. Y alguien tiene que luchar por el pueblo. Nos vamos a quedar callados y vamos a ir a un proceso electoral para que no nos digan, no, qué cuento, hay que luchar y decir la verdad. Nosotros estamos luchando por una verdad. Aquí no hay democracia y el pueblo está sufriendo. Aquí la gente está pasando hambre, ya lo sabemos. Aquí cuando no se va la luz, se va el gas. Si no se va el gas, no tiene gasolina. Todo está dolarizado y la gente no gana dólares. Puro bolívares que no sirve para un carrizo. Entonces, esa es la posición. Hay que ser claro en esto. Este es un problema de valores y principios. Yo no quiero pasar en mi vida el día de mañana como un traidor, como alguien que no fue coherente, que no fue coherente. No, yo sigo en lo que debe ser. A mí me formaron en ese partido, que es el partido que ahorita representa a Jenny Ramos. Diputado William Ávila, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos, miembro de la Comisión de Política Exterior, dirigente de Acción Democrática por Mérida, prestando opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy, que tiene que ver con la comunidad internacional, su papel de cara a una transición en nuestro país y, bueno, lo que hemos escuchado en las últimas horas en torno a, bueno, esta conformación de un Consejo Nacional Electoral al margen de la Constitución, el control, la toma del control de partidos políticos y esta última declaración del ministro de la Defensa, Nicolás Maduro, negando cualquier posibilidad de una alternancia democrática en nuestro país. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el
945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Hola. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la comunidad internacional y nuestro país. Y bueno, a propósito de la Unión Europea, destacábamos la declaración de la canciller, pero eso ocurre luego, entre otras cosas, la decisión de Suiza de sancionar a 11 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, incluyendo al presidente de la Junta Directiva reconocida por el Tribunal Supremo Oficialista, presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, Luis Parra, y a quien le entregaron el partido Voluntad Popular, el diputado Goyo Noriega. Lo cierto es que la comunidad internacional da la impresión que tiene bastante claridad de momento ante lo que está ocurriendo en nuestro país y la pretensión de tomar el control de la única institución legítima que tiene Venezuela. De hecho, en el mes de junio, ya el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto, Estados Unidos y la Unión Europea coincidieron en mostrar su rechazo ante la puesta en marcha de este plan, y que consiste en convocar unas elecciones parlamentarias a finales de este año con la intención de tener el control absoluto de todas las instituciones en nuestro país. De hecho, decían los medios de comunicación de América Latina, las últimas maniobras confirman que el chavismo no solo pretende manejar el árbitro electoral, sino también los partidos que compitan e incluso los candidatos que se presenten. Y esto habría que agregar la declaración del ministro de la Defensa de Nicolás Maduro, que ya no deja ningún lugar a dudas. No tienen la intención de permitir una transición a la democracia. Él decía textualmente que la oposición jamás ejercería el poder en tanto existieran unas fuerzas armadas bolivarianas, antiimperialistas y revolucionarias. Bueno, dejando clara la posición de un factor de parte del equipo que acompaña a Nicolás Maduro. Ayer hubo reunión en el Consejo Presidencial de la Comunidad de Naciones, hubo la participación del presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, una reunión virtual como ocurre en este momento de pandemia, y en el marco de ese encuentro el presidente de Colombia, Iván Duque, abogaba por el fin de la dictadura. Él expresaba su deseo por que terminara la dictadura en Venezuela y el pronto regreso de nuestro país a esta organización. Habrá que ver si esto efectivamente ocurre y el papel que puede tener la comunidad internacional para
alcanzar en nuestro país. A esta hora, mi equipo, vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Me dicen, perdón, que no vamos a la pausa. Vamos a conversar con el profesor Tomás Páez. Él forma parte de este equipo, conoce perfectamente el tema de la migración, el impacto que ha tenido lo que está ocurriendo en nuestro país, una situación que quedó perfectamente reflejada en la última encuesta de condiciones de vida de las universidades. 5 millones de venezolanos se estima ahora mismo están en el exterior. De hecho, la población se ha reducido a 28 millones, la población que está en territorio nacional. Él es doctor en planificación, sociólogo, forma parte del Observatorio de la Diáspora Venezolana y también forma parte de este equipo de RCR. Profesor, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Bueno, buenos días y felicitaciones por ese premio que obtuviste, además muy merecido. Felicitaciones por ello. Ay, gracias, profesor, por sus palabras, además por acompañarnos. La verdad, mucho interés de conversar con usted acerca de este tema, que es como una consecuencia de lo que está ocurriendo, de la crisis que afecta a nuestro país. Es probablemente la razón por la cual la comunidad internacional ha asumido una posición distinta en torno a Venezuela, y me refiero concretamente a la migración, el éxodo más grande que ha visto América Latina, y uno de los más grandes ahora mismo del mundo, solo superado por Siria. Y yo le pediría un comentario inicial de su parte en torno a este tema, a la luz de lo que estamos discutiendo la mañana de hoy, que tiene que ver con la posición, el papel de la comunidad internacional de cara a una transición en Venezuela. Le pediría una primera reflexión de su parte al respecto. Lo escuchamos. A ver, yo creo que la cooperación internacional es fundamental para atender todo el tema de la diáspora, ¿no? De acuerdo a nuestros datos, son 6.200.000 venezolanos fuera, es decir, un poco más y ya casi cerca de los 6.500.000 de la diáspora siria, ¿no? Entonces la cooperación internacional va a ser fundamental para salir del tema del coronavirus y la consecuencia social y económica que ello ha generado, pero también para atender a la diáspora, no solo a la diáspora venezolana, a todas las diásporas, a la diáspora nicaragüense que afecta muchísimo en el caso centroamericano y mexicano, la diáspora guatemalteca, hondureña y salvadoreña. Digamos que ya hay también unos temas pendientes en toda la región donde Venezuela sobresale por la magnitud del fenómeno, ¿no? Ahora, tengo que preguntarle, profesor, a la luz de lo que está ocurriendo, la situación, digamos, que nos presentaron las universidades con esta encuesta de condiciones de vida, Venezuela se ha transformado en el país más pobre de América Latina. Lo que puede ocurrir en el corto y en el mediano plazo con este fenómeno migratorio. Ahora mismo he visto el regreso de un porcentaje muy pequeño de venezolanos, producto de la crisis económica que afecta a toda la región, pero la mayoría de las autoridades en América Latina, prevén que esto va a cambiar una vez se controlen los efectos de la pandemia. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Mira, ayer yo escuchaba en una reunión con la Sociedad Venezolana Inglesa a Felipe Muñoz, y me parece que además es de la gente de esas instituciones serias, sólidas, ¿no? Que es la gente de fronteras en Colombia. Hablar de cómo están atendiendo a los venezolanos y además hacer referencia a el dato. No está regresando mucha gente, se ha ralentizado, hay aproximadamente 80.000 personas, 80 y tantas mil personas que han regresado a Venezuela buscando techo. Pero en la medida en que los países están actuando como lo están haciendo, buscando soluciones, en la medida en que los organismos internacionales como ACNUR y toda la red de organizaciones de apoyo, en la medida en que las ONGs internacionales están dando respuestas a la diáspora venezolana, yo creo que el proceso migratorio no solamente no va a devolverse, sino que va a seguir creciendo, porque la situación en Venezuela además no se ve a corto plazo una solución, lo que tiende es a agravarse. La caída del Producto Interno Bruto en Venezuela, el nivel de desempleo, la destrucción de todas las industrias, incluida la de la gallina de los huevos de oro, que es la petrolera, presagia un crecimiento
de la diáspora cuando se abatan las fronteras producto del cierre que se ha producido en este momento por el tema del coronavirus, ¿no? Justo quería preguntarle acerca de lo que está ocurriendo en la frontera, sobre todo con Colombia. Estas restricciones que ha establecido el equipo de Nicolás Maduro para el ingreso de los venezolanos ha creado un drama en esta zona compartida entre Colombia y nuestro país. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Mira, Nicolás Maduro y sus amigos están tratando a los venezolanos como enemigos, digamos, como están apresando a la gente que ha utilizado las trochas para retornar a Venezuela, lo están amenazando con la cárcel en El Dorado. Digamos que mientras los países intentan darle respuesta a recibir a los venezolanos sin pasaporte, sin documentos de identidad, sin vacunas, la inversión que ha hecho Colombia en el proceso de vacunación de la diáspora venezolana, la cantidad de parteras que han ido a dar a luz a Colombia, o los 300 y tantos mil estudiantes, que eso significa metros cuadrados y profesores para atender a la diáspora venezolana. Yo te digo, uno se quita el sombrero. Mientras tanto, Nicolás Maduro y sus amigos lo que hacen es, su grupete, pues lo que han hecho es ponerle freno a el retorno de los venezolanos, llamarlo a armas biológicas, establecer días y cuotas para el ingreso, y rompiendo además, desconociendo el derecho humano fundamental establecido en el año 1948, de derecho a movilidad humana, y sobre todo si se trata de retornar a su país en el que nacieron, del que son parte, ¿no? Justo quería preguntarle, porque ayer se nos informó sobre la supuesta detención de 13 supuestos trocheros, así los calificaron, que intentaban ingresar a Venezuela por la frontera del Táchira. Y yo le preguntaría, porque de esto hemos hablado con, digamos, especialistas en el tema, la situación sería muy diferente si se hubiera organizado un corredor humanitario para permitir facilitar el retorno de los venezolanos a nuestro país en las actuales circunstancias. ¿Qué puede decirnos, profesor? No, bueno, el ejemplo de Colombia. Colombia creó un corredor humanitario para facilitar el retorno de aquellos que quisieran regresar al país, vista la situación. Bueno, la mayoría de los empleados en Latinoamérica están en el sector informal y, por supuesto, allí también está la diáspora venezolana. Entonces, la diáspora no puede vivir y la informalidad no puede coexistir con la cuarentena. Entonces se hizo necesario crear ese corredor para que la gente retornara, excepto Venezuela, que frenó el retorno de sus ciudadanos, digamos, le frenó el retorno a su país. Esto es que es insólito. Mientras otros acogen a los venezolanos que son extranjeros en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile o en las islas del Caribe, Venezuela se da el lujo de odiar tanto a los venezolanos, de ponerle freno, no crear el corredor e incluso poner cuotas y días para el ingreso de los venezolanos. Eso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que bueno, que de esas 800, 900 trochas que tenemos van a estar dinamizadas, no va a haber suficiente vigilancia para controlar eso y vamos a tener, en lugar de una cuestión ordenada, vamos a tener mayor número de problemas e incluso mayores posibilidades de propagación del coronavirus, menos controles, etcétera, etcétera, con lo cual todos, no solo los venezolanos, toda Latinoamérica se va a ver afectada. Bueno, de hecho, como decía usted, la vicepresidenta de Nicolás Maduro amenazó con enviar a las personas que decidan ingresar, muchos de ellos, regresar a su país por estas trochas, enviarlos al Dorado, que bueno, seguramente se va a transformar, si esto se concreta, en un sitio de reclusión para posibles pacientes o no de COVID-19. Yo le pediría un comentario, porque no hemos escuchado una situación similar, creo que en ninguna parte del mundo lo escuchamos. Claro, es que es insólito. Los frenos que ha puesto Venezuela, Nicolás Maduro, y bueno, todo el poder de las bayonetas, pues, ¿no? Para impedir que los venezolanos retornen a su país, aquel donde nacieron, aquel donde tienen familia, es un hecho inexplicable. Eso nada más ocurrió con el socialismo soviético o el corredor de la muerte en el socialismo en Cuba, que mataban a quien intentaba salir de la isla, pero es que o quien intentaba retornar. Entonces, lo que ha hecho Venezuela, lo que ha hecho
yo creo que en los anales de la historia, así como tenemos un régimen que financia la invasión, le hemos incluso dado un cable submarino financiado con dinero de los venezolanos para que se lleven la información de los venezolanos a Cuba. En este momento, lo único que a uno se le ocurre decir, después de ver la magnitud del problema, es que Nicolás Maduro odia a los venezolanos, digamos, los desprecia de manera contundente y se expresa en esas políticas amenazantes, en esas políticas en las que se los acusa, te digo, de arma biológica, en las que cuando llegan a Rubio les preguntan que por qué, Carrizo, te fuiste del país, porque les duele el hecho de que la diáspora es el mejor testimonio viviente del fracaso del socialismo del siglo XXI. Claro, porque en la práctica, a la luz de las declaraciones y la política que se nos ha presentado, da la impresión que han declarado a cualquier venezolano que ahora mismo, en medio de la pandemia, esté en el exterior como un expatriado, prácticamente de forma oficial. Yo le pediría un comentario al respecto y el impacto que esto va a tener, profesor, insisto, de cara al futuro y la posición de los países de América Latina, que son en la práctica los que han lidiado con este fenómeno producto de la crisis en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Mira, digamos, primero reiterar lo que he dicho. Yo creo que hay que agradecerle al mundo y en especial a los países latinoamericanos y muy particularmente a Colombia el hecho de haber recibido a esta inmensa diáspora venezolana. Ayer, escuchando a Felipe Muñoz, decía, ya entendemos que esta es una diáspora que va a durar mucho. Esto no es una diáspora que se va a acabar. Yo creo que se entendió la respuesta que nosotros obtuvimos en el estudio y en nuestro trabajo en todo el mundo con la diáspora, indica que los venezolanos han echado raíces en los nuevos países y difícilmente retornen, o por lo menos retornen en masa. Eso significa que ahí hay una enorme posibilidad, ahí hay una enorme capacidad que está impactando positivamente a Ecuador, a Colombia, a Perú, a Chile, a Pacaraima, a Boavista, porque el impacto de los venezolanos en términos de demanda agregada, en términos de emprendimiento, en términos de trabajo, en términos de impuestos, es enorme. Estamos hablando de un impacto sumamente positivo y lo que hay que hacer es aprovecharlo de la mejor manera para que no se produzca, valga la redundancia de la palabra, a la inversa, que no se produzca desaprovechamiento del cerebro. Es decir, que las capacidades humanas de la diáspora pueden ser utilizadas en áreas como las ingenierías, la salud, la enfermería, la albañilería, y eso tiene un efecto positivo sobre el crecimiento y el progreso de los países de acogida, ¿no? Profesor, tengo que hacer una pausa para la publicidad, pero a la luz de lo que usted comenta, le dejo la siguiente inquietud. Ayer hubo reunión del Consejo Presidencial de la Comunidad Andina de Naciones y en el marco de este evento, hubo la participación del presidente encargado, presidente de la Asamblea, Juan Guaidó. Se han presentado varias propuestas justamente para resolver esta crisis de migrantes, refugiados venezolanos. Una de ellas tiene que ver con la aplicación del marco normativo de la Comunidad Andina para, de alguna manera proteger a esta población que está en los países de la organización. Sin embargo, sobre esta propuesta no ha habido, mayores avances. Yo le pediría un comentario partiendo de esa posibilidad sobre qué se puede hacer en la práctica para resolver esta situación, al menos de forma transitoria, mientras superamos la crisis en nuestro país. Le ruego, permanezca unos minutos más, al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, de
del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del papel de la comunidad internacional de cara a una transición a la democracia de nuestro país. Nos acompaña el profesor Tomás Páez y sobre el impacto de la migración y de los refugiados en América Latina. Yo le dejaba una inquietud sobre distintas propuestas que se han presentado, profesor, y que lamentablemente no se han materializado en el marco incluso de la Comunidad Andina de Naciones, que ayer sostuvo reunión o consejo de presidentes para comentar un dato. En el caso de Colombia, donde reside el mayor número de venezolanos en el exterior, en todo el planeta, 44% solo 44% se encuentra en condición regular, el resto es irregular según cifras que ofrecía hace algunos meses Migración Colombia. Yo le pediría su comentario sobre estas propuestas y qué alternativas hay ciertas para hacer frente, al menos de forma transitoria, a esta crisis que da la impresión no se va a resolver hasta tanto se materialice un cambio en nuestro país. Lo escuchamos. A ver, lo primero hay que ubicar el tema de la diáspora y la respuesta a este tema en el contexto del coronavirus y de la caída global del Producto Interno Bruto de todo el mundo. Aquí no se salva nadie. Pero es particularmente severo en el caso latinoamericano, ¿no? Si uno ve los datos de Perú, la caída del Producto Interno en Perú, o en Ecuador, o en Chile, la verdad que hay números que asustan, o en el caso de Argentina. Entonces, pensar la respuesta tiene que ser inteligente, hay que pensar en fórmulas creativas que permitan utilizar las propias capacidades de la diáspora, ¿no? Hay gente, y esto es importante precisarlo, todo refugiado es un migrante, pero no todo migrante es un refugiado, ¿no? Entonces nosotros tenemos una diversidad de segmentos, de perfiles, de profesiones, de características, de inversionistas, sexo, etcétera, que requieren una reflexión más fina. Esas generalizaciones simples, todos son exiliados. Bueno, el tema es mucho más complejo que eso. Entonces, un problema de esta complejidad no admite respuestas simples y generalizaciones simples, ¿no? Entonces, ¿qué cosas hay que hacer? Bueno, las que ha venido haciendo la propia diáspora. Las organizaciones, estaba escuchando ayer en esta reunión con Felipe, el de Frontera, ahorita no recuerdo el apellido, Muñoz. Con Felipe Muñoz y con todas las organizaciones que están haciendo labor en la frontera, o las que están haciendo labor en Bogotá, o las que están trabajando en Ecuador y Perú. Uno dice, bueno, pero es que hay un montón de posibilidades. Aquí lo que se necesita es creatividad. Hay un grupo de muchachos que acaba de terminar un trabajo con, creo que 2.000 encuestas realizadas en toda la región, más 1.500 o 1.800 realizadas en Venezuela. Y ahí uno se da cuenta que hay miles de posibilidades de ser creativo en los temas de emprendimiento, en los programas de integración vía emprendimiento, en los programas de utilización de las capacidades para el desarrollo de poblaciones vacías o de lugares alejados de las capitales, donde poder ejercer
médicos, albañiles, choferes, especialistas en programación, etcétera. Entonces eso requiere un concurso del sector privado, porque esto no es solo un problema del Estado y no lo puede resolver el Estado solo. Esto necesita el concurso del sector privado y no solo de los países de acogida, también de Venezuela. Nosotros necesitamos encontrar en Venezuela respuestas, actores, políticas dirigidas a utilizar esas capacidades para internacionalizar la empresa, para internacionalizar incluso la búsqueda de los recursos que han sido robados en Venezuela. Y la diáspora puede jugar un papel importantísimo allí, el sector privado, la sociedad civil. Entonces, yo creo que ahí necesitamos pasar de las respuestas simples y de las soluciones simples, que son relativamente complejas, porque, por ejemplo, decir que todos son refugiados, eso significa un costo enorme. Lo sabe Europa, que ha tenido que financiar a 3.700.000 sirios en Turquía y 1.500.000 en el Líbano. Entonces, este es un problema mucho más complicado al que hay que ofrecerles soluciones viables, soluciones reales, creíbles, porque lo otro es convertir a la diáspora en un pretexto. Dos inquietudes brevemente, profesor, al cierre. Una tiene que ver con los datos que presentaba la ENCOVI. El estudio precisa que 19% de los hogares reporta que al menos uno de los integrantes emigró a otros países entre 2014 y 2019. Esto equivale a más de 1.600.000 hogares. Bueno, la mitad está entre 15 y 29 años de edad. Yo le pediría un comentario al respecto porque, como decía la profesora Anitza Freitas de la Universidad Católica, la emigración pospandemia seguramente va a reducir su intensidad, pero no se va a detener. Le pido un comentario. Y en segundo lugar, da la impresión que el equipo de Nicolás Maduro, que organiza elecciones parlamentarias, no toma en cuenta este aspecto y evidentemente no tiene la más mínima intención de permitir la participación de estos 5 millones de venezolanos en un eventual proceso comicial. ¿Qué puede decirnos sobre estos dos temas? Bueno, yo sigo insistiendo que somos 6.200.000 y no 5. Correcto. solamente sumando Colombia, 2 millones, Perú, 1 millón, Chile, 500.000, Argentina, casi lo mismo, Ecuador, 350.000, y ya uno dice, bueno, ¿y dónde queda los 500.000, casi 600.000 de Estados Unidos, los 400.000 de España, y empiezas a ver el millón en Europa? Tú dices, bueno, pero entonces hay unos números que no cuadran. Entonces es posible que estemos hablando de esos 5 millones se refieran a Latinoamérica. La diáspora está frenada en este momento, el proceso migratorio, porque bueno, hay un control de fronteras en todo el mundo. Sin embargo, así todo, la gente sigue migrando, por supuesto a escala inferior. Para el gobierno, para Nicolás Maduro y su equipo, la diáspora no existe, pero recuerdo los datos del evento que se hizo, el evento electoral creo que fue en el año 2016 o 2017, creo que fue 2016, de los 7 millones y pico de votos, casi 8, 1 millón pertenecía a la diáspora, es decir, más del 12% en ese momento. En este momento estamos hablando del 20% de la población fuera del país. Yo creo que hay otros datos interesantes. Las remesas que envían los venezolanos constituyen la segunda fuente de ingresos de Venezuela detrás del petróleo, y eso llega a 2.800.000 hogares. Entonces creo que estamos hablando no del millón y tanto, sino que debe haber un montón más de hogares que están recibiendo ese recurso, porque bueno, por el número de beneficiarios que están recibiendo los recursos de la remesa, que está montada entre 4.000 y 6.000 millones de dólares. Claro, profesor, pero la inquietud es, o digamos la reflexión es, 6 millones de votos cambian una elección. Claro. Con lo cual, evidentemente, no se va a facilitar. Todo parece indicar la participación de los venezolanos que ahora mismo están fuera de nuestro país. Profesor Tomás Páez, se nos ha agotado el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos la mañana de hoy, como siempre. Para mí siempre es un placer estar en tu espacio. Gracias. Gracias. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Un titular al cierre: la OMS ha tenido que ceder a Estados Unidos ante el inminente retiro de la organización y ha anunciado la creación de una comisión para revisar su lucha contra el COVID-19. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.